Chila Pineda. Ella es feminista, economista, especialista en género y cultura libre de sexismo, coautora de los libros Mujer, Paz, Política y Poder y el libro La Paz en Disputa. Ella es docente universitaria. Bienvenida, Chila, y te damos la palabra. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias al equipo organizador de este encuentro tan importante, mi mayor reconocimiento feminista. Estábamos casi en mora de que tuviéramos estos encuentros y estos debates alrededor de lo que significan las violencias basadas en género. Realmente, yo creo que todas las intervenciones han sido tan importantes y han colocado el tema en las dimensiones fundamentales. Uno, la violencia de género es un asunto estructural, compete a toda la sociedad. La violencia de género es un continuo que se repite y se repite hasta que al final tiene un clímax y tiene una cúspide que es el feminicidio. ¿Dónde nace esta violencia? Nace esta violencia fundamentalmente en esas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y tienen un origen muy especial. Nosotras hablamos de la categoría violencia, no de violencia, y también géneros. Tienen un origen que a veces no se discute, a veces no se analiza y que además está en la vida cotidiana, en lo común y corriente, y tienen un origen en la discriminación por razón de género, pero también por razón de clase. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, para hablar de las violencias de género, esta dimensión de la clase tiene que ser una dimensión de análisis muy importante, porque es la que recibe la mujer del estrato 25, las campesinas, y a la violencia que viven las mujeres indígenas, las violencias populares en el barrio. Son violencias, como decimos, en un simposio hablando de las violencias, la de la clase estrato 25 la resuelven con un cheque o con una tarjeta de crédito. No sé, para comprar en los almacenes. Las otras tienen otros, que obstruyen el desarrollo de la persona. Pensamos, por ejemplo, que no es una violencia. Entonces, fíjense que las violencias a veces se ubican en el elemento físico, el ojo morado. Esas son las violencias físicas, pero como estamos hablando de los diferentes tipos de violencia, yo creo que también el protocolo tiene que hablar de la violencia política y de la violencia policial. Creo que el horror policial, atada en la cara de una chica por el SMAT, esas son imágenes que no se pueden borrar y que tienen que quedar en esta narrativa, tiene que ir a comprometer el Estado. Claro que sí que tiene que comprometer a los hombres, claro que sí que tiene que comprometer a la familia, pero no se nos puede olvidar esa política de la cual y la violencia social realmente tan profundizada en estos momentos, en este contexto de la pandemia. Este protocolo que se da en un contexto muy particular, que es el contexto de una profunda crisis del capitalismo, de una enorme crisis del neoliberalismo, tiene que tener ese contexto, pero hay explicaciones sociales a estas. No es la pandemia produjo esto, no es así. La pandemia la develó, la pandemia la profundizó, pero esto es una crisis del sistema capitalista. Y como todas nosotras las feministas sabemos, el capitalismo va de la mano del patriarcalismo. Entonces, yo considero que el protocolo y el tema de las violencias hay que darle un contexto que tiene que ver con con este que estamos viviendo. De manera muy concreta, es lo que ha pasado con la pérdida de más de 5 millones de puestos de trabajo, lo que ha pasado con las mujeres en el interior de la casa con sus verdugos
hasta que llegue al feminicidio. El enorme incremento del feminicidio en esta etapa de la pandemia y hacer análisis también de esta situación. Evidentemente, lo dije, los días que se presentan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, lo que nos están indicando es que reproducen y perpetúan las relaciones y los estereotipos de género dominantes en una sociedad evidentemente capitalista y patriarcal. La sociedad la tenemos que analizar en ese contexto y es el resultado, por supuesto, de un notorio histórico desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Y para tratar y para hablar de nuestro protocolo, me parece que es muy importante partir de la necesidad y de la preocupación que tiene el movimiento político por eliminar y por establecer dentro de su programa la necesidad de eliminar las desigualdades de género, raza, y estas desigualdades sociales. Lo que ahora se develó con esta pandemia es la profunda y enorme desigualdad, y que a quien afecta más esta desigualdad y esta pobreza es a las mujeres, y ahí entonces hablamos de la feminización de la pobreza. Entonces, creería que hay que hablar de la necesidad de la atención, prevención, erradicación de las violencias basadas en géneros, pero también de la violencia. Y para trabajar el protocolo, creo que hay que mirar entonces los casos de las violencias y ir desarrollando primero el objeto, segundo los conceptos claves, como es cuál es el concepto de la violencia de género y las violencias sexuales, hablar y hacer, tener un marco normativo. Estamos llenas de normas internacionales y normas nacionales que son muy importantes, pero que evidentemente, como ustedes mismas lo han adaptado en sus discursos y en sus intervenciones, pues no son suficientes para la erradicación de las violencias. El protocolo de las violencias de género. El protocolo también debe tener un ámbito de aplicación, es ese ámbito de aplicación, y debe tener unos principios para a la prevención de las violencias basadas en género y de la violencia sexual. Debe contemplar unos lineamientos para la atención concreta de los casos concretos, y debe tener también una ruta definida para atender estas situaciones. Y debe tener, por supuesto, debe de abogar por tener un observatorio de estas violencias, los casos específicos de las violencias basadas en género y de las violencias sexuales, y establecer los mecanismos para la revisión y actualización actualización permanente del mismo protocolo. Creo que creo que debe de hablar, debe de tener un contexto y referirse a la Constitución política, donde habla de la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la honra, la salud y la libertad sexual. Esos son elementos que están en nuestra Constitución y que para nada se cumplen y se aplican en la vida de las mujeres. Dentro de las leyes, pues está la Ley 51 de 1981, en la que el Estado colombiano ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que se denomina CEDAW, y que el Estado colombiano es un Estado vinculante y que se ha comprometido
a tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que están basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de las mujeres. También está la Ley 248 de 1995 del Estado colombiano, que ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra la mujer, la Convención de Belén de Pará, esta se llama así, en la cual se declara que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, además de ser una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros. Entonces creo que hay un acervo no solo de normas, de principios, sino ya de conceptos en los cuales el protocolo debe basarse, y evidentemente pues está la ley 1257 de 2008, que fuimos las mujeres quienes trabajamos esa ley, que es la ley de la violencia contra las mujeres, y que se dictaron allí unas normas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y se especifican los derechos de las violencias basadas en género y se estableció el delito de acoso sexual. El acoso sexual es un delito. Creo que hay las suficientes acervos para la construcción del protocolo, y que debe de ir estudiando cada una de las violencias basadas en género, como las violencias sexuales, como la discriminación, como la ofensa sexual, el acoso sexual, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la pornografía con niños, niñas, ya una de las compañeras hizo alusión a eso, la pornografía no consentida, el acto sexual no consentido, el acceso no consentido, el abuso sexual, la inducción o constreñimiento a la prostitución y, por supuesto, el feminicidio. Entonces, creería que estos serían como los pasos fundamentales para trabajar nuestro protocolo. Entre los principios, por supuesto que hablé de que debe tener unos principios. El principio de la dignidad humana es el fundamental, es el principio rector. Pero hay otro principio que no debe, y el principio de la no discriminación, pues evidentemente el origen de las violencias es en la discriminación. Te humillan, te sienten menos, te desvalorizan. Entonces, por supuesto, a una igualdad real y efectiva. El principio de prevención, de atención integral, de acción sin daño, de atención diferenciada, de accesibilidad, de confidencialidad, de la debida diligencia, de la coordinabilidad, de la protección, de la coordinación. Entonces, creo que tenemos realmente unos avances que han hecho en los movimientos de mujeres y feministas realmente de manera muy importante, y creería que debemos de vivir y debemos de organizar una construcción y creación colectiva. Debe ser una construcción y creación colectiva entre todas y todos, incluyendo a hombres y mujeres, y a las distintas mujeres, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afro. Las mujeres todas vivimos las violencias diferencial, y esas diferencias deben estar allí en el protocolo. Entonces debemos de hacer un proceso de creación colectiva, de compartir los documentos, de recibir, de decir que es una discusión abierta, plural, y de decir que todas las por bienvenidas, y hacer un proceso de sensibilización frente a lo que significa las violencias basadas en género. Entonces,
también pues ir definiendo el alcance del protocolo, las características del protocolo, y saludar, por supuesto, al movimiento Colombia Humana por tener entre sus preocupaciones la preocupación de que hay que trabajar las violencias basadas en género y las violencias simbólicas y las violencias sexuales y la violencia simbólica, que casi nunca se habla de ella y que además está en los rituales, en los mitos, en los dichos, en los poemas. Están llenos de esas violencias simbólicas que derechos humanos y que afectan, por supuesto, la dignidad de las mujeres. Entonces, yo dejaría hasta acá diciendo que me parece muy importante el trabajo que ha iniciado la Colombia Humana y que debe de tener y que en este espíritu en que lo ha iniciado, un espíritu de escucha, un espíritu de recoger las diferentes posiciones, las diferentes miradas, los diferentes avances de lo que se ha hecho frente a las violencias basadas en género, y que debemos trabajar desde el principio de la creación colectiva e ir entre todas y todos a hacer el protocolo. El protocolo nos pertenece a todas y todos, y todas y todos vamos a aportar aquí en esta creación colectiva para que tenga una dimensión mucho más allá de, por supuesto que se tiene que referir en concreto a Colombia Humana, pero que vaya mucho más allá, que vaya hacia los partidos políticos, que vaya hacia el quehacer político, vaya mucho más allá, que plantee la dimensión cultural como un elemento fundamental para transformar las relaciones entre hombres y mujeres, la relación entre el Estado y los asociados. Eso tiene que estar ahí. Las relaciones, no nos podemos quedar en el límite y en los estrechos límites de las relaciones entre hombres y mujeres, que son muy conflictivas. Claro que tenemos responsabilidad en eso y debe quedar ahí, pero debe quedar el ADN del Estado. Es un ADN patriarcal, profundamente violento y profundamente generador de violencias de género. Con esto termino. Muchas gracias por la invitación y por haberme permitido este encuentro tan importante. Buenas noches. Muchísimas gracias, Acheli, por esa presentación. Igual surgen pues muchas de las respuestas y preguntas, yo creo, a esta iniciativa de la creación del protocolo. Claramente se tendrá que determinar el ámbito de aplicación, de aplicación del protocolo, los instrumentos a través de los cuales pues vamos a poder ayudar no solamente a la lucha contra la impunidad en los temas de violencia de género, sino también a la prevención, que es básicamente eso lo que se pretende al interior de un movimiento político, y como esa labor de acompañamiento finalmente de las mujeres en sus diferentes demandas y en sus diferentes circunstancias y en sus diferentes particularidades y sus territorios, para que precisamente lo que parece, como decía Isabel Cristina Zuleta, cuestiones muy sutiles de pronto de expresiones de esa violencia de género no degeneren en hechos pues mucho más graves y en actos que más adelante pues pueden llegar a pues violencias mucho más gravosas para quien las soporta, y pues ayudar a complementar finalmente la labor del Estado y de las entidades que necesariamente pues están obligadas a contrarrestar pues ese fenómeno y a evitar y a luchar contra su propagación y contra su consolidación en el tiempo, pero también pues la idea es pues establecer todos estos lineamientos y aterrizar todo esto con la ayuda de todas las voces, y es a partir de la experiencia de cómo es la mejor manera de llevarlo a cabo y de cómo es la manera de adaptar pues ese protocolo a las condiciones de los diferentes ámbitos, de los diferentes espacios, y pues para poder hacer de él no solamente como una declaración de intenciones, sino un documento y un instrumento eficaz para luchar contra los diferentes tipos de violencia.